Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública, que hacemos por el canal 24 horas en esta jornada de martes, ya 18 de marzo del 2025. Son muchos los temas que tenemos sobre la mesa, pero hoy día, particularmente acá en Vía Pública, vamos a dar especial mirada al caso Filtraciones y a la decisión del fiscal nacional Ángel Valencia, quien resolvió designar a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancic, en la indagatoria por la filtración de chats entre la diputada, expresidenta de la Cámara, Carol Cariola, y la exalcaldesa de la Comuna de Santiago, Iracy Hasler, mientras el fiscal Patricio Cooper seguirá con el caso Sierra Bella y la investigación por un eventual delito de tráfico de influencias. Recordemos que las conversaciones entre Cariola y Hasler fueron recuperadas por la PDI en el marco de la investigación por el llamado caso Sierra Bella. Sin embargo, los chats fueron posteriormente filtrados con origen desconocido a la opinión pública, lo que ha generado diversas críticas y también cuestionamientos al Ministerio Público en torno al control que tiene el ente persecutor sobre la información obtenida en investigaciones. Según informaron desde Fiscalía Nacional, Peribancic va a indagar los presuntos delitos de violación de secreto que se habrían cometido por la filtración de estos antecedentes. Bien, pues así vamos a partir Vía Pública. Decía yo al inicio del programa y recordando las buenas noches, que va a ser un programa muy agitado desde el punto de vista de muchos temas que tenemos sobre la mesa y que vamos a querer ir mirando y analizando. Para eso, los martes son de análisis político, de panel político, y nuestro panel lo conforman, como siempre, Nerea Palma, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Nerea, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar nuevamente acá en Vía Pública. Encantada. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, también conforma el panel político de Vía Pública. ¿Cómo te va? Muy bien, Rodrigo. ¿Todo muy bien? Encantado de estar acá, como siempre. Genial. Decía yo, filtraciones, ¿no? Y hoy día fue un día clave. Me acuerdo que la semana pasada decíamos, bueno, ¿cómo partió marzo? Qué agitado que partió marzo. Y qué agitado que ha sido esta semana también, con muchas cosas, sobre todo con lo que conocimos el fin de semana, los chats entre la ex presidenta de la Cámara de Diputados, la ex alcaldesa de la Comuna de Santiago, filtraciones que dieron cuenta de conversaciones privadas, pero con un tono político respecto a quienes hoy día están en el gobierno, ¿no? Y de ahí adelante subimos la renuncia de Carol Cariola a la Cámara y una investigación por estas filtraciones. ¿Cuánto pone en tela de juicio, Nerea, el ente, la institución del Ministerio Público, lo que ha pasado? No solamente en este caso, las filtraciones no son de hoy día, son de hace bastante rato, ¿no? Sí, pareciera ser que en general va a ser difícil que, no solamente en este caso, o sea, ahora estamos discutiendo justamente la involucrada Iracy Hasler con Carol Cariola, pero seguramente en investigaciones que vengan, uno de los focos más importantes, incluso con otros personajes involucrados, van a haber filtraciones, no van a haber filtraciones, y por supuesto, de quién depende o de quiénes dependen esas filtraciones. Entonces, dentro del análisis que nosotros estamos haciendo, dentro del análisis político, evidentemente que una temática que no deberíamos estar discutiendo, porque no debería suceder en general que haya filtraciones sobre todo, especialmente... Pero ocurren. Y están ocurriendo, además. Exacto, sí. pero especialmente de la vida privada de las personas que se les está analizando en este caso los celulares. Entonces, evidentemente que poder analizar los celulares es una herramienta tremendamente relevante. Se han abierto diferentes aristas en casos anteriores, por ejemplo, el caso Hermosilla, a raíz de chats, en este caso de WhatsApp, pero pareciera ser que no hay un límite con respecto a la vida privada, número uno, y otros hechos que en el fondo la Fiscalía no tenía cómo enterarse, pero que a raíz de los chats de WhatsApp se están enterando. Entonces pareciera ser que esto es una red de pescadores donde se intenta tomar todo lo que existe, independientemente de si eso es vida privada o si más bien estamos hablando de causas que podrían dar para una investigación o no. ¿Separas agua, Rodrigo, respecto a la investigación que lleva, por una parte, el Ministerio Público y la PDI, que son las dos instituciones que tienen derecho a esos antecedentes, antes de que se filtren? Y la filtración propiamente tal, Nerea decía, bueno, conversaciones privadas. ¿Fueron privadas las conversaciones entre Carol Cariola y... Tengo una mirada distinta a eso en Hasler? este caso puntual. Pero yo no recuerdo dónde escuché que una de las palabras que
como que más usamos en análisis político el año pasado fue justamente filtraciones. Lo que da a entender de que esto no es novedoso. Esto viene desde la reforma, desde el cambio del sistema procesal penal, que entrega nuevas competencias, la creación del Ministerio Público, la transparencia de 24 años de aquello. Exacto. Recordemos que las filtraciones parten, yo diré, en el caso Penta, Sokimich, cuando los fiscales de entonces hacían actuaciones penales con la prensa al costado. O sea, también utilizaban en su minuto las herramientas para beneficio también del juicio, poner también en la palestra también sus noticias, y esos casos tuvieron plagado de filtraciones. El año pasado, Jadwe, Hermosilla, Vivanco, Monsalve, el mismo presidente Boric fue víctima de una filtración en una denuncia que tuvo. Entonces, no es novedoso, por lo tanto, a mí me sorprende, y aquí veo una especie como de doble estándar también, del escándalo que algunos de ahora saltan con estas filtraciones. Como que los que celebraban el año pasado algunas filtraciones, hoy rasgan vestidura y critican muy duramente este hecho. Sin duda es criticable porque la verdad está al límite de lo que se permite justamente en el derecho penal nacional. Pero ha sido una herramienta que ha utilizado o bien la Fiscalía, o bien las partes que tienen acceso a la carpeta investigativa, o bien otros organismos. Ahora, ¿cómo se utiliza? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el límite? Yo en este caso, fíjate, tengo una mirada diferente. No creo que sea una conversación de carácter privado la que pudimos conocer el día viernes por la noche. Creo que es una conversación, además así lo determinó el informe de la PDI, que era con características directas a la relación política que existía entre las dos personas. No es privada porque no están hablando ni de cómo se visten, ni qué peinados usan. Están hablando de una mirada política hacia una autoridad, hacia un gobierno y dos personas muy relevantes políticamente. Entonces, desde mi perspectiva, en este caso, más allá de que uno debiese criticar la filtración como un hecho en sí, me da la sensación de que este es un hecho público relevante. Lo pones entre conversación de dos autoridades hablando de otra autoridad. Son dos personas políticas relevantes. Y eso lo hace interés público. Que justamente, dada la cercanía y la mirada hacia el gobierno, de alguna forma tiene un impacto político para la investigación matriz, que era el caso de Sierra Bella. Por lo tanto, yo hago ahí una mirada distinta con esto, por el hecho de haberlo hecho público, un medio de comunicación, porque justamente creo que permite un análisis y además nos permite entender un poquito más también la relación que existe entre el PCE frente a un gobierno del Frente Amplio. Lo dijo ayer la presidenta del Partido Socialista, que a ella no le sorprendían las filtraciones porque al final es la lógica de lo que ha mostrado el PCE en relación al gobierno. Por lo tanto, habla de que esto es una relación política. Hace un matiz porque recoge lo que pasa particularmente ahí también para sacar quizás una opinión al respecto de lo que piensa el Partido Socialista, de cómo ha sido este trámite del gobierno y la relación que ha tenido particularmente el presidente Gabriel Boric con el Partido Comunista. Pero déjame ir a eso, porque es válido decir también que los medios de comunicación, cuando se informan este tipo de cosas, cuando dan a conocer esto, y no estoy centrándolo en el último caso, pero no están para buscar delitos, ¿no? No están para establecer delitos con lo que están publicando. Dicho eso, ¿te da la impresión de que efectivamente es una conversación de interés público la de Ariola con a eso quería ir. O sea, me parece que en general es de interés público en el sentido que eso nos da cuenta, no solamente a quienes analizamos la política, pero también a la ciudadanía, qué es lo que está pasando dentro de la coalición, porque recordemos que el Partido Comunista es parte de la coalición de gobierno y es parte de quienes lideran el Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido sí, pero sigo sosteniendo en este caso que me parece que es una conversación privada en el sentido de que esa conversación no estaba siendo primero en la esfera pública. O sea, no era que estaban conversando, digamos, frente a un discurso en un panel de conversación, sino que era una conversación que estaba... la lógica era privada entre de un dos ámbito personas, privado, exactamente, que en este caso fue a través de WhatsApp, pero perfectamente podría haber sido, y me pongo yo en el escenario, donde ambas políticas pudiesen haber estado conversando y, por ejemplo, había alguien que hubiese estado grabando la conversación, por error, por ejemplo, o porque tenían puesto, no sé, una nota de voz, por casualidad se la mandaron a alguien y eso después se terminó filtrando. Entonces, me parece a mí en general... ¿Cómo ocurrió el caso de Cecilia Morel, por ejemplo? ¿Cómo puede ser el caso de Cecilia Morel? O en general no tenía el objetivo de ser una conversación pública, y lo mismo lo llevo al caso de Hermosilla, cuando conocemos conversaciones y...
opiniones que tenía Hermosilla con diferentes otros actores respecto de otros actores políticos que son relevantes para el análisis político. Como una conversación que tuvo con el fiscal Guerra, dices tú. Como por ejemplo, que salieron hartas personas a la palestra a raíz de esas conversaciones. Probablemente hay matices en esto y hay unos que piensan que sí, una conversación privada, que tiene interés público. Sin duda es privada, Claro. pero para efectos de la investigación, Sí. que eso es lo que uno tiene que analizarse, que se tiene que entender la lógica de lo que está haciendo, en este caso el fiscal Cooper con este informe de la PDI, es ver la relación que existía de cercanía, de influencia entre la alcaldesa Hasler, la exalcaldesa Hasler, y la diputada Cariola para de alguna otra forma configurar una investigación de ciertos delitos de tráfico de influencia, etcétera, que es lo que está llevando adelante. Y en esa lógica sí es relevante, en el fondo, esta cercanía, esta influencia que tenía, esta confianza, este asesoramiento que vimos también por parte de la diputada Cariola en momentos de crisis que tenía la alcaldesa Hasler. Por tanto, si bien es dentro del ámbito privado, tiene consecuencias públicas y además permite también entender, y yo creo que ahí está la lógica también de por qué se hace transparente y el medio o los periodistas lo hacen público, porque tiene implicancias políticas para entender justamente la relación de un partido con otro partido que son parte del mismo bloque que está gobernando y las lógicas que hemos tenido durante estos 3 años. Sí, pero- Yo creo que es muy importante la crítica que hace el Partido Comunista al gobierno del Frente Amplio. Es muy dura y eso permite entender ciertas lógicas de diálogo, de formas de votar, de entendimiento o de no entendimiento en gran parte de las cosas que hemos visto y presenciado durante estos 3 años. Sí, pero a mí me parece que en el caso de una conversación de dos personas del mismo partido, a pesar de que obviamente son de la misma coalición del oficialismo y que quienes están liderando el Poder Ejecutivo, pero dos personas del mismo partido que están conversando respecto de sus diferentes opiniones, más allá de la influencia que podría haber tenido Carol Cariola sobre Iracy Hasler, que eso es otra cosa me parece, y por ejemplo algunos atisbos que nos podrían dar a pensar que quizá hubo tráfico de influencia, y por lo tanto sería tremendamente relevante conocerlo, no solamente para la Fiscalía, sino que en general la ciudadanía. Me parece que no es relevante todos los chats que conocimos y que estaban dentro de la carpeta investigativa. Me parece que todas las conversaciones no eran absolutamente trascendentales para poder hacer el punto de quizás Carol Cariola tuvo influencia en las decisiones de Iracy Hasler. Dos comentarios Rodrigo, para aclarar un tema y a lo mejor para los televidentes bien relevante. Estas filtraciones no se dan del celular de Carol Cariola, que ha sido muy cuestionado. Sí. Son del celular de la exalcaldesa que, Sí. que el informe El de la tenía- diputada todavía no es periciado. Exacto, de hecho. exacto. Y que de hecho el informe no presenta todos los chats que hay, porque hay muchos marcados en negro, tarjados, porque no tenían una directa relación con el caso que estaba investigando. Y en este caso, aquí la PDI, yo tengo que entender que de manera bastante lógica, destaca estos porque escapan del ámbito de la personal, o sea, de lo hiperprivado. Aquí hay implicancias políticas para entender la magnitud del caso y la relación que existía en estas dos personas que están siendo ambas investigadas por este caso. Entonces, desde ese punto de vista, yo coincido con el análisis de la PDI y, por lo tanto, dada el impacto político, creo que también desde el punto de vista del medio que lo transparentó, me parece que está en la lógica de una noticia impactante, relevante, para haberlo hecho público, más allá de que, insisto, que las filtraciones en sí es un hecho criticable, yo lo he criticado en las anteriores oportunidades, en todas, no así lo he visto en distintos sectores que, insisto, festinaban el año pasado con algunas filtraciones y hoy rasgan vestidura en contra de lo que sucedió el viernes en la noche. Mira, este señor que vemos atrás, acá, a nuestra espalda, Fiscal es justamente Cooper. el fiscal Patricio Cooper, que es fiscal de Coquimbo, que está a cargo de la investigación de Sierra Bella y la derivada de Sierra Bella, porque no tiene relación con Sierra Bella, es el caso de la posibilidad de tráfico de influencia por parte de la diputada Carol Cariola. Se va a pedir por parte de algunos parlamentarios del Partido Comunista el próximo día lunes la remoción justamente del fiscal Cooper. Hoy día él es sacado de la investigación por las filtraciones y como decíamos al principio del programa... Que no ha sacado, penalizado. porque No, como las filtraciones se dan en el marco de su investigación. Claro, lo que y él pasa va a es ser que investigado. él abrió proceso de Claro, investigación. él no puede No investigar. puede, por Exacto. una cuestión objetiva, ¿no? Exacto. Ok. Y se decreta que esa va a ser la fiscal regional de Valparaíso la que va a estar a cargo de esa investigación. ¿Cuál fue el error de Cooper para que se genere esta posibilidad de remoción del cargo? La verdad que yo lo he escuchado bastante en su entrevista, Que no han sido varias. que no ha sido varias, ha dado varias, porque la verdad que cuando uno ha visto cuestionado, y eso ha sido una conducta bastante permanente del PC en particular, cuando alguna de sus figuras ha sido puesto bajo tela de juicio, sobre todo bajo un manto de investigación, siempre se ataca al Poder Judicial,
a la persecución legal. Recordemos que lo vimos con Jadwe hasta el día de hoy. Lautaro Carmona fue muy crítico también de la Fiscalía en ese minuto. Y sin duda es un caso que molesta al PC, es un caso que lo incomoda, porque tiene impacto político dentro de su lógica interna, dentro de la proyección probablemente de una de sus dirigentes con mayor proyección, que es Carol Cariola, pero me da la sensación de que otra vez la política está tratando de alguna forma doblegar el funcionamiento correcto de las instituciones. Yo, más allá de simpatía o no que uno puede tener por una persona, me parece que hasta el minuto el fiscal Cooper ha llevado la investigación de forma transparente en contra de autoridades, y cuando uno incomoda al poder, al parece que el poder no le gusta y utiliza ciertas herramientas para tratar de, en este caso siento que hay una especie como de amedrentamiento hacia el fiscal Cooper y el rol que está cumpliendo la Fiscalía. A mí no me parecen estas acusaciones de ningún sector en la medida que la Fiscalía o el Ministerio Público ejerza la función de manera transparente y en el marco legal, que es lo que hasta el minuto hemos visto. A ellos les incomodó desde el comienzo la forma en que se había requisado el teléfono, el día, el momento. Yo dije en el programa pasado, la justicia no tiene los tiempos del ser humano y a veces lo incomoda. Y la verdad que, si bien incomodó desde el comienzo y hubo una mala coincidencia, creo que está dentro del marco legal todas las acciones que ha llevado adelante. Sí. Nerea, Sí. y solo un dato, en 5 años con Cooper van a ser 4 los fiscales regionales que han tenido que enfrentar una remoción. Ninguna ha prosperado. Exacto. Sí, yo en realidad creo que no está en discusión si es que es ilegal o legal los hechos que hemos conocido, sino más bien me parece que hay decisiones que se podrían haber tomado en general mejor. Por ejemplo, el caso de, que ya conversamos la semana pasada, entonces no me voy a detener en eso, en el caso de cuando Carol Cariola estaba dando a luz. El allanamiento, dices tú. Y el allanamiento fue ese mismo día. Esa es una decisión que se pudo haber tomado mejor, efectivamente es verdad. Pero en general lo que me parece que es una de los hitos más importantes, al menos de esta investigación, es la molestia del oficialismo, particularmente del Partido Comunista, con respecto a las filtraciones. Y me parece que la molestia, al menos dominante hoy día, va hacia allá, incluso más que el allanamiento de la semana pasada, principalmente porque deja en jaque o al menos lo que nos hace ver esta filtración es que hay tensiones dentro del Partido Comunista con el oficialismo, particularmente el Frente Amplio, el liderazgo del presidente Boric, y obviamente que eso incomoda porque si bien como opinión pública, como personas que hacemos análisis de la política, ya sabíamos que habían tensiones entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, el tono de estas críticas es bastante más fuerte de lo que quizás cualquiera de nosotros hubiese imaginado, a pesar de que eran críticas que venían hace un tiempo atrás, o sea, no fue una conversación de ayer. Sí, quiero ir a lo más macro a propósito de esto, porque volvemos a hablar de crisis de confianza en las instituciones, los cuestionamientos que se hacen, por ejemplo, en este caso particular al Ministerio Público. Y quería preguntarles a ambos qué les pasa cuando escuchan cosas como, por ejemplo, la declaración, se dice hoy día el gobernador Orrego cuando dice, bueno, o desliza la posibilidad de movimientos de dinero para las filtraciones. Y lo quiero agregar a lo que decía yo, esta crisis de confianza en las instituciones, ya lo vimos con la Corte Suprema en su momento, lo estamos viendo ahora con el Ministerio Público, todo, incluso cuestionando al propio fiscal nacional, también pidiendo a algunos que se remueva al cargo a Ángel Valencia. Remece de alguna manera los cimientos del Estado, ¿no? Sí, hace muy mal además a la democracia, pero hace mucho tiempo... yo diré que a partir particularmente del gobierno del presidente Sebastián Piñera, el segundo, la política no ha utilizado los conductos regulares para el fondo, para canalizar el rol al que están llamados, que de alguna otra forma mejorar las condiciones del país, lograr acuerdos, etc. Y se ha desvirtuado un poco el rol de la política. La crítica barata, el ataque permanente, la hiperpolarización. Parte responsable creo que lo hemos discutido 28.000 veces, pero creo que el sistema político ha contribuido bastante a eso. Y también una generación de políticos que venían a cambiar el sistema y que finalmente las promesas que hicieron no se han podido cumplir. A mí no me gusta cuando la política, cuando se incomoda, la política busca ensuciar la labor de otros de manera de quizás desprestigiarlo sin dar espacio Bueno, para... pero eso es política, Rodrigo, ¿no? Sí, pero la política, desde el punto de vista no de desprestigio, utilizando los conductos no regulares.
las acusaciones constitucionales infundadas, los proyectos de ley que no corresponden, la crítica permanente atacando al otro y no entendiendo buscar acuerdos, la falta de diálogo, la falta de consenso, el conversar o destruir al otro solamente por pensar distinto. Hace mucho rato que, si bien eso es parte de la política de amigo-enemigo, pero se ha incentivado en el último tiempo y yo creo que la polarización es responsable de eso. Y personas que están llamadas justamente a entregarle, yo creo que un poquito más de racionalidad y cordura a lo que estamos viviendo, a veces justamente se dejan llevar por esta hora. Y lo que le pasó yo creo que al gobernador Orrego es parte de eso. Orrego siempre ha destacado por ser una persona muy mesurada. ¿Te sorprendió lo que dijo? A mí me sorprendió Sí. bastante, porque ¿Sí? en el fondo fue muy grave lo que él señaló. Cuando que habían recursos involucrados para la obtención de información por parte del Ministerio, me parece que una acusación grave, que está Sobre al todo límite del delito y por, lo pensando en tanto, autoridad. y por lo tanto me parece bien que el Ministerio Público lo haya Pública, en ¿no? el fondo cuestionado, que diera a luz pública si tenía algún antecedente para hacer ese tipo de acusaciones. Entonces, hace mucho rato que la política acusa, desprestigia sin razón y sin consecuencias. Gratuitamente, dice. Gratuitamente. Sí. Nerea, deja agregarte algo de lo mismo que dice Rodrigo, pero ¿cómo cuidamos la institución? En este caso la del Ministerio Público, cuestionada, atacado el fiscal nacional a propósito de lo que estamos conversando. Y lo planteo desde el punto de vista de no solamente cuidar las instituciones, ¿qué tiene que hacer esa institución también para que esto funcione? Además de investigar, sancionar. Claro, o sea, en el caso de Orrego es bastante fuera de lo que uno piensa que es Orrego en general. Pareciera que no va en su línea o pareciera que es muy fuera del personaje. Una acusación, sobre todo tan Como al que habló como voleo. candidato, dijeron algunos. Sí, A la guaita, dicen algunos. claro, y pareciera que en año electoral uno nunca sabe. Y eso tenemos que acordarnos también. O sea, estamos en un año electoral donde no solamente hay elecciones legislativas, sino que también hay elecciones presidenciales y por lo tanto hay mucho en juego. Entonces, evidentemente que me parece que este tipo de declaraciones puede estar vinculada a eso, pero también creo que es relevante recalcar que Orrego hoy día está en una situación bastante diferente con respecto a lo que nosotros conocíamos de Orrego. Orrego es independiente. Orrego puede tener una agenda propia sin necesidad de tener que responderle a un partido político. Y por lo tanto me parece que la posibilidad de crecimiento, sobre todo ante una figura como Orrego, que es muy conocida, fue precandidato presidencial, ahora es gobernador, pero también ha estado en otras instancias relevantes antes en la democracia cristiana. Alcalde, o sea, tiene un historial Muy de participación pública. Exacto, y todavía tiene Bien mucho grande. potencial, sobre todo en el entendido que no necesariamente tiene que cuadrarse con lo que el partido político o la coalición diga. Entonces, me parece que en general tiene mucha más libertad para dar este tipo de declaraciones. Aunque se pasó un pueblo o dos pueblos. Aunque sí, o sea, en el fondo, y yo concuerdo con Rodrigo, pero agregaría el antecedente que me parece que el Chile post-estallido social es muy diferente al del antes del estallido social, en donde hemos visto evidentemente que los bloques se han ido polarizando y me parece que la política chilena está respondiendo a eso, pero en el caso particular de Orrego me parece que va más, o lo veo más, hacia pretensiones de él como su figura que cualquier otro tipo de situación. Sí, un solo comentario. Sí. Yo coincido con Nerea. Después del estallido social, sobre todo después del proceso constituyente, el particular, el primero, hubo como un cambio en el eje de la discusión política, en donde la polarización, los extremos, quienes defendían, quienes atacaban, eran premiados. Yo creo que el resultado que tuvo, por ejemplo, el Partido Republicano en la segunda convención, el segundo proceso, que tuvo un éxito 2023, extraordinario, sí. se debe también a que era el partido más de oposición al gobierno del presidente Boric. Y eso un poquito quedó medio obsoleto, quedó fuera en esta última elección, que yo tengo la sensación de que otra vez estamos volviendo a un cierto grado de normalidad, entre comillas, a nivel electoral, que las personas van a privilegiar en la próxima elección más la cordura, la mesura, el diálogo, que esta disrupción, este extremismo, esta discusión o ataque gratuito. Y tengo la impresión de que podemos de alguna forma tratar de... Hay gente que le carga esa etapa, pero yo creo que fue muy valioso en el país, sobre todo por el crecimiento, por los avances que hubo, que era la época en que se lograban acuerdos. La democracia, el acuerdo, algunos la atacan y otros la defienden y la defendemos. Pero tiene razón Nerea y tú, Rodrigo, estamos en un año electoral. Y los años electorales cambian siempre el eje semántico de la discusión política. Aunque insisto que tengo la impresión de que quienes van a optar por el camino de la destrucción, del poco diálogo, van a ser
castigados en noviembre y van a ser premiados. Por el contrario, la gente más moderada, abierta a conversar y a llegar a acuerdos con el otro. Como que si hubiesen puesto de acuerdo para la pauta. Oye, nos queda un par de minutos, quiero hablar de la carrera presidencial. A propósito de que esperamos este fin de semana que aparecieran más nombres, ¿no? O al menos algunos nombres que tenían que decidirse. El Partido Comunista, el Frente Amplio, el propio Partido Socialista. Pero nos encontramos con Jimena Rincón, proclamada por demócrata, y con Alberto Undurraga, proclamada por el Partido Demócrata Cristiano. ¿Juegan contra el tiempo para el PC, el PS y el Frente Amplio de no resolver este tema ahora? Con una candidata que ya está corriendo hace bastante rato, como es Carolina Toa, ¿no? Sí, en general lo que nosotros podemos pensar es que en la medida en que haya más claridad respecto de quiénes van a ser los candidatos, es más posible que se le endose apoyo de la ciudadanía. O sea, Carolina Toa, desde que declaró que iba a ser candidata, subió en las encuestas. Sí. Y por lo tanto, quizás ese cálculo podría poner nervioso al Frente Amplio, al Partido Comunista, pero en todo caso... Y no en una encuesta, porque Criteria la daba con un avance y también CADEM, la del domingo, la última, ¿no? Para el Ciudadano de también. ¿También? También entregó una avance importante desde que anunció que era candidata. Mira, yo creo que más que el tiempo, Rodrigo, yo creo que aquí hay un problema como de convicciones y eso es muy duro para la ciudadanía, como que ausencia de liderazgos, porque no han sido capaces, y puede ser por distintas razones, o falta de liderazgo, o incapacidad, o saber que probablemente van a perder frente a Carolina Toa en una eventual primaria. ¿O falta de elenco también? Sí, por eso, falta liderazgo, falta elenco, falta de candidatos, pero más que el tiempo es la incapacidad de poder determinar una persona que compita en la primaria. Mira, si tú me dices abril, marzo, los plazos están pendientes, pero todavía tú ves que el Frente Amplio no tiene un liderazgo nítido, claro, o sea, lo tuvo, que era el alcalde Bodanovich, pero la negativa fue rotunda y se escuchó de Maipú hasta, creo, hasta Arica. Pero la incapacidad de poder encontrar liderazgo. El PC tiene algo similar, no tener la posibilidad de que sus líderes de alguna forma enfrenten con convicción esta determinación de enfrentar el desafío diferencial, que es lo que no pasa en la centro-derecha. La centro-derecha tiene, parece, excesivo liderazgo. ¿Tú no haces un matiz en el Partido Comunista? ¿Ah? Digo, ¿no hace un matiz con el Partido Comunista respecto al Frente Amplio? Digo porque, claro, el cierre de puerta o el portazo, como le llamaron, de Bodanovich a la posibilidad de una candidatura, claramente dejó sin plan B, o no tenían plan B en el Frente Amplio, o había nombres, pero a lo mejor no de la talla de Bodanovich, que se ponía como la gran figura de ese sector o de ese partido político. Pero sí hay carta en el Partido Comunista, ¿no? Sí, pero la indefinición yo creo que... El tema es que tiene que sacarlas del gobierno, claro, ¿no? Un candidato presidencial, además de una serie de características relevantes, debe tener también y demostrar liderazgo. Y hasta el minuto no veo, más allá de las posibilidades que hay entre la ministra Janet Jara y el alcalde Jadwe, no lo he visto con la convicción que se requiere quizás para esto, que sí lo tenía Carolina Toa y que sí lo asumió y no esperó que Michelle Bachelet dijera que no, o a lo mejor tenía información antes filtrada, no sabemos, y la llevó a tomar la determinación. Pero fíjate que más que los plazos, a mí me parece que la actitud frente al desafío puede jugar en contra de los bloques PC, Frente Amplio, frente a la candidata del PPD, y no sabemos si el Partido Socialista todavía. Y en realidad te llama la atención que hayan sido justamente los tres partidos que dilataron, postergaron esto. Sí, o sea, yo creo, de hecho... ¿O hay algo que no sabemos? Yo lo mencionaba antes, me parece ¿Sí? que en esta ocasión, para el oficialismo, es tremendamente crítico, algo que en general me parece que no se ha discutido, que es, bueno, es verdad, tenemos una elección presidencial a la vuelta de la esquina, muy cerca, y evidentemente que hay que proponer candidatos, hay que pensar en coaliciones, pero lo que a mí me parece que más le falta al Partido Comunista, al Frente Amplio, y podemos agregar al menos parte del socialismo democrático, es decir, bueno, ¿y qué pasa más allá de la elección presidencial? ¿Vamos a tener una coalición donde hayan ejes programáticos comunes? ¿Nos proyectamos como coalición más allá de la elección presidencial o estamos pensando ¿No fue eso lo que dijo el presidente Boric? A mí me parece, parte, ¿no? a mí me parece que Boric iba, o al menos estaba direccionando más en intentemos hacer una primaria lo más amplia posible, pero me parece que el acuerdo programático, o al menos verse como una coalición, va más allá de solamente la elección presidencial. ¿Rodrigo? O sea, digo, es difícil. ¿Cuánto tiempo falta? Entiendo todo que, parece indicar que de aquí a fin el- de marzo vamos a tener candidatura en esos, pero ¿van a ser competitivas? Yo creo que antes, ¿ah? Esa es mi... Mira, dicen que este fin de semana podemos puede haber tener- novedades, al menos Sí. del Partido Comunista, ¿no? Sí. Sí. Hay promulgación de la reforma de pensiones el jueves. Este jueves. Sí. En ¿Te acuerdas que Peñalolén, la semana pasada se con cambió mil- la comuna, ya vamos a Peñalolén y ahí va a estar, Acto masivo, 1000 personas. por supuesto, ¿no? Proclamación full Y en para... la primera Janet Jara. fila,
la ministra del Trabajo, Janet Y Jara. dicen que Michelle Bachelet. Que digamos, que ya se sacaron una foto a inicio de semana juntas también. Que dicen que, bueno, no le vamos a restar mérito de todo el trabajo, el empuje que tuvo Janet Jara para sacar adelante la reforma de pensiones. No fue fácil. Ella y Marcel fueron los dos ministros que se pusieron detrás de ese proyecto, ¿no? Pero y además el jueves hay comisión política del Partido Comunista que tiene que entregar el nombre el fin de semana para el comité. Probablemente pueden haber novedades, al menos en el Partido Comunista este fin de semana. No sé si en el Frente Amplio y no sé todavía qué va a pasar el Partido Socialista. Quería preguntarte, ¿tú ves más cerca al PS con un candidato o poniéndose detrás de Toá? Yo creo que el liderazgo que ha tomado Carolina Toá en la centroizquierda las últimas 2 semanas da para pensar. Da para pensar que es capaz de neutralizar cualquier intento del Partido Socialista y finalmente se reúnan en torno a esa figura para enfrentar a las candidaturas del PC y el Frente Amplio. Sería lo más sensato desde el punto de vista práctico y da la sensación de que la movida que hizo Carolina Toá de avanzar rápidamente en su candidatura, hoy presentó su equipo programático, sus jefes de campaña, creo que esos pasos que ha dado con anticipación pueden de alguna forma bloquear cualquier intento del Partido Socialista para imponer un candidato que pueda competirle a ella. Además, agrego algo bien cortito. El PS ya tiene el peso, me parece a mí, desde mi lectura, de errores anteriores respecto a sus definiciones presidenciales. Entonces, desde ese punto de vista, No es bueno tropezar con la misma piedra. levantar un candidato que realmente puede caer nuevamente pareciera ser no un buen negocio. Nerea Palma, Rodrigo Arellano, ¿qué decirles? Muchas gracias por estar acá otro martes en Vía Pública. Otro martes, entretenido y bien discutido. No, es que además está todo muy movido. Seguramente el próximo martes vamos a estar hablando a lo mejor de lo mismo, a lo mejor con nuevos candidatos, nuevos nombres. Vaya a saber, ¿no? Que estén muy bien, buenas noches. Gracias, Rodrigo, buenas noches. Ahora, Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de la mano y gracias a Kai, que es su inteligencia artificial, vas a comprender mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información en kame.cl. Partimos hablando en este bloque de filtraciones del Ministerio Público, por cierto. 24 años lleva la reforma procesal penal y además del Ministerio Público tiene la Defensoría Penal Pública. Al regreso de la pausa estamos hablando justamente con el Defensor Nacional acá en Vía Pública. Una pausa y ya venimos con más. De regreso en Vía Pública, segundo bloque, decía yo antes de la pausa, se me vino en la memoria la reforma procesal penal, 24 años ya en curso con el Ministerio Público, la Defensoría Nacional, y por lo mismo queremos hablar no solamente de situaciones que tienen que ver con las instituciones del Estado, también de homicidios, cárceles y algunos conceptos que se han establecido, se han puesto sobre la mesa para el debate, como por ejemplo reabrir el debate por la pena de muerte o la autodefensa que han planteado algunos candidatos presidenciales. Osvaldo Pizarro, el Defensor Penal Nacional, junto a nosotros acá en Vía Pública. Osvaldo, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Quiero partir por lo que teníamos de conversación en el primer bloque, filtraciones que hoy por hoy afectan a la institución del Ministerio Público que junto a la Defensoría Nacional forman parte de la reforma procesal penal que yo decía ya cumplió 24 años. ¿Cuánto afectan este tipo de situaciones a la institución propiamente tal? ¿Cuánto influye en la confianza de la gente en las instituciones? ¿Cuánto degrada el trabajo, por ejemplo, de 24 años? A ver, lo primero que me corresponde a mí señalar como una institución que es interviniente del sistema de justicia penal es que este sistema, cuando fue creado particularmente, se generó una expectativa importante respecto a un principio fundamental que iba a sostener el sistema, que era la publicidad. Terminar de una vez por todas con el secretismo, el secreto del sumario que estaba y que era uno de los grandes elementos críticos del sistema de justicia criminal antiguo. Y eso era mirado con una alta expectativa porque era uno de los elementos que contribuían a la transparencia de un sistema de justicia criminal. Lamentablemente, con el tiempo hemos visto que la reserva de antecedentes investigativos, el secreto de investigaciones en sus diversas aristas, ya sea por secretos de normas generales o por el secreto de normas especiales como la ley de droga y otros crímenes organizados asociados particularmente a lavado de activos y demás, han generado precisamente una tendencia a la ocurrencia de estas filtraciones. Y eso
es nefasto, en mi parecer, para el sistema de justicia criminal. Lo segundo, que para nosotros es extremadamente complejo, porque cuando nosotros no estamos como institución contra la publicidad y contra que los medios de comunicación sepan la información, sepan qué es lo que existe en los antecedentes investigativos, sepan lo que ocurre en las audiencias públicas y que efectivamente la gente y la opinión pública sea parte o conozca del debate dentro del sistema. Lo complejo está dado que frente a las situaciones particulares de reserva de antecedentes investigativos para terceros o que eventualmente hay violaciones de secreto cuando existen investigaciones secretas propiamente tal, a nosotros eso nos afecta en general porque muchas veces nosotros, siendo un interviniente de esa causa, nos enteramos a través de los medios de comunicación de antecedentes investigativos respecto de los cuales no hemos podido acceder legítimamente. Eso te iba a preguntar, porque no tienen acceso, ¿no? O sea, tenemos un acceso, hay reglas de acceso. Normalmente en las causas complejas se establece que una vez a la semana, normalmente un día jueves, un día viernes, nosotros tenemos acceso a una copia actualizada de la semana anterior. Siempre estamos con un desfase. ¿Y qué es lo que ocurre? Precisamente lo que ocurre es que con ocasión de filtraciones, nosotros tomamos conocimiento de antecedentes investigativos a través de los medios de comunicación sin que hayamos podido acceder formalmente a través de esa vía. Algo muy importante que es necesario que la opinión pública sepa. Los antecedentes de una investigación son secretos para cualquier persona que no sea interviniente. Eso es una regla propiamente tal. De ahí que las filtraciones, sin perjuicio del tipo de delito al cual uno pueda subsumir estas conductas propiamente tal, le hacen un daño a la imagen de la institucionalidad de la reforma procesal o del sistema de justicia criminal. Es súper importante, Osvaldo, estamos con el Defensor Nacional, es súper importante lo que tú estás diciendo porque acá, y lo conversamos recién en el off con Rodrigo y también con Nerea, efectivamente acá hay intervinientes que están en un proceso, ¿no? En una causa en lo específico y tienen acceso, como tú decías, a los antecedentes. No es solo el Ministerio Público el que pudiese, comilla, y hablemos en potencial, ¿no?, haber filtrado. No es solo la Policía de Investigaciones, también que tenía acceso a los antecedentes, al teléfono y a las conversaciones que tuvieron X e Y, si tú quieres. Hay otros intervinientes, ¿no?, que son abogados que pudieron tener algún conocimiento o que son parte de esta causa. Es decir, ¿no todo hay que centrarlo en el Ministerio Público si estamos hablando de filtraciones? Absolutamente. Sería injusto pensar que solo los fiscales del Ministerio Público son los que están en la posibilidad real y concreta de filtrar antecedentes investigativos. Porque se instala esa idea, ¿no? No. Yo creo que esa es una idea absolutamente equivocada. Digo cuando vemos y escuchamos que hay parlamentarios que están pidiendo remoción de fiscales, que hay un cuestionamiento al fiscal nacional, digo, se instala esa idea de la opinión pública, ¿no? Absolutamente, pero esa crítica o esa idea, a lo menos esa crítica resulta injusta, porque el fiscal que está a cargo de una investigación, perfectamente, precisamente dentro del contexto, por más que él tenga un trato diligente en los antecedentes investigativos que él debe custodiar, es perfectamente posible que en la trazabilidad de personas que intervienen en el acceso a esos antecedentes investigativos se pueda generar una filtración. Y no solo eso, también hay que ponernos en la hipótesis de la posibilidad de que alguien que trabaje en alguna de estas instituciones también pueda acceder ilícitamente a alguna información o que acceda excediendo las autorizaciones que efectivamente se le dan con ocasión del acceso a los sistemas de información que todas las instituciones tienen. También no podemos olvidar que existe la posibilidad de que en el evento de existir abogados privados, perfectamente ellos también podrían, ¿no?, estar. Perfecto. O los equipos que son o que trabajan dentro de estos equipos de abogados, alguno de ellos, precisamente alguno de sus trabajadores o dependientes, pudiera generar una filtración. Y por qué no decirlo, también podría alguien justamente apuntar a la Defensoría Penal Pública y los abogados defensores como alguien que filtre una o algún tipo de información. Por eso creo que el tema de las filtraciones, cuando están derivados esencialmente de investigaciones que están declaradas secretas o reservadas, me parece que es un elemento que debemos analizar, que debemos criticar. Ya yo entiendo que la eficacia de una investigación necesariamente en algunas oportunidades por delitos graves o complejos debe tener investigaciones secretas o reservadas. Pero
ya cuando se realizan audiencias de carácter reservada, ya cuando se impide la posibilidad de que la prensa acceda a una audiencia y escuche precisamente lo que está ocurriendo y el debate, que precisamente es lo que le permite generar una crítica a la opinión pública de cómo funciona integralmente el sistema de justicia, me parece que es altamente complejo. Como defensor nacional, cada cosa que me has dicho ha sido tan técnica, tan particular de tu cargo, que me gustaría sacarte un poquito de esto y decir, bueno, cuando además se hace relación entre filtración y dinero, me imagino que, por cierto, hace mal para la institución en cuestión. Y lo segundo, ¿cómo evitar el destruir instituciones del Estado, como el Ministerio Público en este caso? ¿Qué se debe hacer? ¿Investigar, transparentar, sancionar si es que corresponde el caso? ¿Cuál es el camino a seguir? A mí me parece que lo que en el caso concreto que ha estado en la palestra comunicacional el fiscal Cooper, lo que hizo que con ocasión o habiendo tomado conocimiento de la filtración de antecedentes de una investigación que él está llevando, de oficio inicia una investigación y acto seguido la propia institucionalidad opera bajo la lógica del principio de abstención, el principio de objetividad, ¿no? Finalmente se deriva a otra fiscal regional que inicie, que lleve esa investigación. Lógico, ¿no? Es absolutamente lógico. Ya. Probablemente es difícil de comprender desde la lógica pública, pero para quienes somos funcionarios públicos, el deber de abstención, el principio de objetividad y la neutralidad en la toma de decisiones es un valor extremadamente importante. Desde lo ético podría ser, pero efectivamente para los fiscales es legal. Solo en simple es decir, bueno, yo estoy abriendo una causa, en el caso del fiscal Cooper, abro yo la causa para investigar las filtraciones, yo estoy metido en esa causa, entonces Me abstengo. me abstengo por una cuestión objetiva, ¿no? Sí, Es correcto. mejor que otra persona tome la causa e investigue Exactamente. para Ahora, evitar justamente eso. lo importante de eso, y aquí nuestra petición finalmente, es que estas investigaciones por filtraciones, ya sea por revelación de secreto, por violación de secreto, por descubrimiento de secreto, sea cual sea la figura legal, lleguen a buen puerto. Porque esa señal es extremadamente importante. Si vamos a custodiar frente a situaciones particulares el secreto de antecedente investigativo, que esa investigación sea lo suficientemente eficaz y eficiente para que llegue a un buen puerto y se den señales potentes de que efectivamente esas son situaciones que no pueden volver a ocurrir. Quería aprovechar esta conversación y partir justamente por este tema, porque también es importante conocer la labor, el rol de la Defensoría Penal o Defensoría Nacional, ¿no? A raíz de parte de esta reforma procesal penal que decíamos al principio lleva ya 24 años. El Ministerio Público es la otra cara de esto, ¿no? Y a propósito de instalar verdades, Osvaldo, generalmente se instala y se dice, bueno, la Defensoría defiende delincuentes, defiende criminales, está muy a favor de la puerta giratoria. Es bien a contrapelo, digo eso, con el mundo que estamos viviendo hoy día, con un aumento de delitos, de homicidios, y como son los invitados a la fiesta que nadie quisiera invitarlos. ¿Cómo se avala, o se valida, mejor dicho, la labor de la Defensoría Nacional? A ver, Con la instalación de estas verdades, digo. Sí, por supuesto. Claramente tú has apuntado a dos verdades. Primero, que la institución de la Defensoría Penal Pública nació con la letra escarlata o el estigma de que efectivamente es una institución que defiende delincuentes. Eso es lo que se dice comúnmente. Y nosotros desde el día 1 nos hemos preocupado de decir precisamente que la Defensoría Penal Pública lo que hace es defender personas a las que se imputa la comisión de un delito. Y segundo, que lo que hace la Defensoría Penal Pública es garantizar garantías constitucionales, particularmente lo que es el debido proceso y que una investigación sea racional y justa, para que la sentencia que se dicte en ese caso concreto sea una sentencia legítima. Más allá de si condena o se absuelve, pero que el debido proceso sea respetado, porque eso valida el Estado de Derecho. Eso como primer punto. Segundo, nosotros como institución nos hemos preocupado mucho, y esa es la impronta que la institución y todos los profesionales que trabajan en condición de defensores y defensoras sean extremadamente técnicos y profesionales en la realización de su labor y en la realización de su trabajo. Eso también es un elemento extremadamente importante, obviando las opiniones personales, sino que dedicándose particularmente desde lo técnico, y probablemente se nota en mi persona también en la lógica muy técnica en la explicación de cada uno de los casos. Y también nos preocupamos en ciertas instancias como estas de poder hablarle a la opinión pública y explicarle cuál es nuestro rol, porque el rol de la Defensoría Penal Pública es un rol esencial en el Estado de Derecho. Es la institución que les va a garantizar
un abogado que va a cautelar sus intereses dentro del proceso penal y que va a estar su defensor en la primera línea buscando que se respeten sus garantías constitucionales. Eso es extremadamente importante en un sistema y un Estado de Derecho y por eso la importancia. Y además, dentro de una lógica de sistema o del ecosistema de justicia, la Defensoría Penal Pública es el correlato, es el contrapeso al poder del Estado en su línea persecutoria. Sí. Y te agrego algo más también, que está dentro de las bases de los lineamientos de lo que es la Defensoría Penal Nacional, ¿no? Que básicamente le establece el derecho a defensa de cualquier persona, en este caso, como tú lo definías, una persona que comete un delito. Dicho eso, Osvaldo, cuando escuchas que se pone sobre el debate político y el debate ciudadano, como tú quieras, la posibilidad de reabrir la pena de muerte, ¿qué te pasa a ti como defensor penal? Bueno, varias cosas. Primero, creo que Chile, una política pública extremadamente exitosa ha sido la implementación de la reforma procesal penal en Chile. Tanto así que esta misma política pública ha sido copiada, incluso en algunos aspectos casi literalmente con nuestros propios códigos, por otros países de Latinoamérica que han estado y que invitan a Chile y fiscales, defensores y jueces a realizar rondas de capacitación precisamente a otros países porque el sistema funciona muy bien. Por lo mismo tenemos que cuidarlo, ¿ya? Y en ese sentido, me parece que las críticas que se hacen a la Defensoría Penal Pública son injustas, ¿ya? Y que particularmente el sistema de justicia debe ser cuidado porque es un baluarte del Estado de Derecho. Ahora bien, a nosotros también en las materias de contingencia el día de hoy no estamos expuestos de ser criticados, ¿ya? Nosotros como Defensoría Penal Pública estamos constantemente estableciendo procedimientos, protocolos, auditorías externas, procedimientos internos de control de calidad para poder desempeñar adecuadamente nuestro rol y es lo que finalmente a través de nuestro trabajo podemos demostrarle al Estado y a los ciudadanos que el trabajo que nosotros hacemos es profesional. Y en ese sentido es la impronta que como institución queremos marcar. Hemos visto en el último tiempo, sobre todo en redes sociales, porque se viraliza mucho, ¿no? A menores de edad con armas, haciendo o ufanándose a propósito de esto. ¿Ustedes como Defensoría Penal tienen data, número, de si efectivamente hay hoy por hoy en nuestro país, en el último tiempo, en el último año, un aumento de delitos cometidos por adolescentes menores de edad? Sí, nosotros... ¿Cómo es la curva? La curva, si nosotros fijáramos la ley de responsabilidad penal adolescente, es decir, la posibilidad de sancionar, y esto también es importante que la comunidad lo entienda, de sancionar a un adolescente desde los 14 años de edad, fue instaurada en Chile en el año 2007. La estadística indica desde el año 2010, la que consulté antes particularmente por la palestra comunicacional del tema, desde el año 2010 aproximadamente el total de ingresos de causas con adolescentes, del 100% de las causas criminales que absorbe la Defensoría Penal Pública, aproximadamente el 8.2% representaban causas con adolescentes. Eso en el tiempo, desde el año 2010 hacia el año 2019, fue bajando constantemente a llegar a aproximadamente a 3.5, 3 puntos del porcentaje total. Bajó 5 puntos porcentuales. Exactamente, del 8% en 3%. Perfecto. Después del 2020, 2021, que tenemos las situaciones de pandemia razonables, desde el 2022 hemos visto que esta cifra ha incrementado, llegando aproximadamente al año 2024 a un 4.2% y la proyección que nosotros tenemos aproximadamente, si yo hiciera un corte a 10 días antes al 10 de marzo de este año, es aproximadamente, vamos a llegar a un 4,8% de aumento. 4,8% del total. Es decir, que del año 2010... Bajaste del 8 al 3 y ahora subiste al 4. Al 4. Ya. Al 4,5, 4,8 por ahí. Mencionaste el 2022 como un año donde se genera una alza, ¿no? O una curva un poquito más ascendente. Es el año también donde ocurren más homicidios en este país. De acuerdo al consolidado que ha entregado el gobierno. 2022 hay una alza muy alta de homicidios en este país. La verdad que respecto de los homicidios... Después baja y se mantiene alta, pero baja. Digo, el pic está en el 2022. Aquí me parece que hay dos elementos importantes antes de poder citar algunos datos de fuentes abiertas. Primero,
bajo la lógica de que pudiere eventualmente no creerse a los datos que nosotros tenemos como Defensoría Penal Pública, porque nosotros no absorbemos el 100% de los ingresos criminales, consulté los datos del Ministerio Público, que están publicados en sus boletines en los boletines estadísticos. En el año 2022, el Ministerio Público informó completo el total de delitos de homicidios, y aquí quiero ser muy claro porque no quiero llevar a confusiones. Los delitos de homicidio, ya sea en caracteres de tentado, consumados o frustrados, es decir, todo el espectro de delitos de homicidio tenía el año 2022 3.032. En el año 2023, 3.248 y en el año 2024, 3.616. Eso, vuelvo a reiterar el elemento, porque no son 3.616 delitos de homicidio consumados, son delitos de homicidio tentados, frustrados y consumados. De las fuentes de información de página pública, particularmente el Centro de Estudios de Análisis del Delito, el CEAD, del Ministerio del Interior, en datos, el año 2023, el total de homicidios consumados, es decir, homicidios donde personas efectivamente fallecieron, eran 1.248 y los datos disponibles de enero a junio del año 2024 son de 579. Con esta data propiamente tal, no me resulta posible afirmar si estamos en una situación de ascenso, pero sí podría decirlo con las datas del Ministerio Público que efectivamente tenemos un crecimiento en el delito de homicidio considerando todas sus variables, el tentado, el frustrado y el consumado. Vamos a ver qué pasa, porque se supone que a fines de marzo, abril, va a dar el consolidado del gobierno. Lo escuchaba el otro día la propia subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, decir, bueno, la cifra total del 2024 va a estar el consolidado, insisto, en los primeros días de abril, así que vamos a ver si esa cifra, esa data que tú nos estás entregando coincide con lo que tiene el gobierno. Osvaldo Pizarro, defensor penal nacional, muchas gracias por estar esta noche acá en Vía Pública. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, todavía nos quedan temas que revisar. Vamos y ya venimos en Vía Pública. Ya estamos de regreso en Vía Pública para nuestro último bloque, el tercer y último bloque. Siempre hacemos y ocupamos este espacio para hacer recomendaciones. La primera, si usted no pudo durante gran parte del día informarse en 24horas.cl, lo puede hacer. Si no pudo ver el Central, si no pudo ver las noticias del día, bueno, en 24horas.cl tenemos toda la información de lo que ocurre en la jornada. Y particularmente esto, ponga atención, anuncian corte de luz en varias comunas de la región metropolitana. ¿Para cuándo? Para este miércoles. La suspensión del suministro es debido a trabajos programados. Ahí, en 24horas.cl, usted puede revisar en qué sectores y en qué comunas se va a generar este corte de suministro eléctrico el día de mañana. Es programado, Es programado. Así que ahí puede mirar en 24horas.cl si su comuna y qué sector de su comuna va a tener corte de suministro. ¿Quieres saber cómo va a estar mañana el pronóstico del tiempo? Hoy día tuvimos temperatura máxima de aquellas, Llegó a 35 grados. Mañana baja todo hasta los 28. La máxima va a llegar acá en Santiago, en la región metropolitana. ¿Qué va a pasar el jueves? Mire, cielo despejado, una máxima que va a subir hasta los 31. El viernes, algunas nubes en el cielo, nubosidad parcial alta y se espera una máxima que podría llegar hasta los 30 grados el día viernes. ¿Y qué va a pasar el fin de semana? Mire, sábado despejado, cielo limpio, 28 como máxima, y el domingo también cielos total y absolutamente despejados. Una máxima que podría llegar hasta los 27 grados. ¿Qué escuchamos? Bueno, un día como hoy, en 1997, Aerosmith lanzó Nine Lives, su 12º álbum de estudio. Este trabajo alcanzó el puesto número 1 en el Billboard 200 y su single Pink ganó un Grammy a la mejor interpretación de rock en dúo o grupo. Un disco que ya está lleno de éxitos y para muchos fans forma parte de uno de los mejores trabajos de la banda estadounidense. Aerosmith es una de las agrupaciones con mayor número de ventas de todos los tiempos. También tienen el récord de ser la banda con mayor número de discos de oro y también de platino, y han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock en el año 2001 y en el 2005 fueron clasificados en el puesto número 57 en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Bueno, con la música de los norteamericanos, con la música de Aerosmith, estamos terminando este Vía Pública de esta jornada de día martes. Desearle que pase buenas noches e invitarlo para que nos juntemos mañana miércoles en otro capítulo de Vía Pública.